Babilonia, y esto deberíamos saberlo como cristianos, no podemos recordar todos los detalles históricos de la Biblia, pero sí debemos saber esto. Es un hito importante en la historia del pueblo de Israel y debemos conocer esta fecha. Babilonia conquistó y llevó cautiva a Judá, destruyendo el templo de Jerusalén en el año 586. Bueno, puede haber un poquito de cambio según historiadores, pero 586 antes del Señor Jesucristo encontramos ese episodio triste, devastador de la conquista de Judá, esa destrucción ya advertida por Dios desde antes, también como un acto de juicio y disciplina. Después de esa cautividad, de esa destrucción, 48 años más tarde, más o menos, en el 538, Ciro de Persia puso fin a la cautividad judía en Babilonia y permitió que más o menos unos 50.000 judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Sabemos que el templo era algo importante para Israel, simbolizaba la comunión con Dios, la presencia de Dios, era el lugar ordenado por Dios para la adoración al Señor. Así que la figura del templo en el Antiguo Testamento es central. Entonces, un tiempo después, unos 18 años más tarde, unos 15 o 18 años más tarde, después de ese regreso de ese grupo de judíos a Jerusalén, en el 520 más o menos, Ageo da el primero de sus 4 mensajes de parte de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que este libro de Ageo, que solamente tiene 2 capítulos, contiene 4 mensajes diferenciados, ¿vale? Si lo analizásemos en profundidad, nos daríamos cuenta de que hay 4 mensajes diferentes, dirigidos a sectores diferentes, y el primero de ellos es el que vamos a ver hoy. Y entonces estos mensajes de Ageo se dirigieron principalmente al gobernador de Judá, que se llama Zorobabel, también al sumo sacerdote de Judá en aquella época, que se llamaba Josué, y por supuesto al propio pueblo. Era un mensaje para el pueblo de Dios allí en Jerusalén. Y lo que vamos a ver en esta mañana es este primer mensaje dirigido a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote de Judá. Son palabras de Ageo, de parte de Dios, y lógicamente también era un mensaje para el pueblo de Jerusalén, y también bajo la providencia de Dios es un mensaje para nosotros hoy. Es un mensaje para ti y para mí. Así que vamos a mirar este capítulo 1 de Ageo, y quisiera decir que el tema principal de este primer mensaje es la exhortación a edificar el templo. De esto va este primer mensaje en el capítulo 1 de Ageo, una exhortación a reedificar el templo que fue destruido. Cuando los judíos volvieron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, empezaron a reconstruir el templo de inmediato. Cuando ellos volvieron del cautiverio, empezaron a construir el templo, a reconstruirlo con mucho entusiasmo además. Esto nos lo dice Esdras, capítulo 1. Nos habla de esta reconstrucción nada más llegar. De hecho, en 2 años solamente ya habían restaurado el altar de los sacrificios y los cimientos del templo. La construcción comenzó bien, pero poco tiempo después se desanimaron.
se empezaron a desanimar. Y los motivos principales de este desánimo fundamentalmente fueron los pocos medios materiales que tenían, ¿de acuerdo? Digamos que no tenían esos grandes y preciosos materiales que en su día tuvieron, con lo cual tenían lo que tenían, ¿vale? Tenían recursos más limitados, pero también sufrían presiones de pueblos enemigos de los alrededores, con lo cual la situación no era fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil reconstruir el templo, había dificultades. Del mismo modo que no es fácil para nosotros servir a Dios en esta época, ¿no? Estamos rodeados de muchas dificultades. Entonces, este era el problema, que la reconstrucción del templo terminó paralizándose totalmente. Empezaron bien, pero el templo quedó abandonado. Esdras capítulo 4, 24 nos dice: así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Eso nos lo dice Esdras. Y justamente es ese momento cuando viene el mensaje de Ageo. ¿Entendemos lo que está ocurriendo aquí? Entonces, Ageo empieza con una exhortación a reanudar, a volver a ponerse manos a la obra para reconstruir el templo que había quedado abandonado por unos 15 o 18 años más o menos. Esto es lo que está ocurriendo en este libro. La obra de Dios había quedado abandonada y ahora Dios viene y habla al profeta Ageo, y Ageo habla a los dirigentes del pueblo y al pueblo mismo. ¿Qué podemos aprender de este primer capítulo de Ageo? Pues yo quiero compartir con vosotros una serie de cosas que tienen que ver con nosotros, contigo y conmigo. Lo primero es que aquí lo que vemos es un pueblo experto en poner excusas. Vemos un pueblo experto en poner excusas cuando se trata de la obra de Dios. Fijaos aquí en los primeros 2 versículos que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo... Y esto es lo que el pueblo argumentaba. ¿Qué decía el pueblo? Decía: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Veis? ¿Qué está diciendo el pueblo? El pueblo, vemos ahí el templo en ruinas, los cimientos ahí puestos, ¿no? 4 piedras. ¿Y qué dice el pueblo? El pueblo dice... no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, parece una excusa bastante espiritual, ¿no? Parece bien espiritual, porque dice, no ha llegado aún el tiempo. Parece que hubiera sabiduría en esto, ¿no? Parece que hubiera alguna razón buena, pero no la había. ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Ya es el tiempo. Ya lleváis años parados, dejando la obra de Dios de lado. Entonces, estos hombres, estos miembros del pueblo de Dios, al igual que nosotros, eran expertos en inventarse excusas, en decir básicamente lo que ellos estaban diciendo. Primero,
estaban encubriendo su desobediencia, porque al fin y al cabo lo que deberían haber dicho es: mira, nos da igual, tenemos otras cosas más importantes que hacer y no queremos reconstruir el templo, estamos demasiado liados, ¿no? Es lo que deberían haber hecho para haber sido honestos, pero claro, eso no lo iban a decir. Lógicamente, si Dios les dice: trabajad en esto, como pueblo tenían la vergüenza suficiente para no decir: no vamos a obedecerte. ¿Qué hacían? Encubrían su desobediencia argumentando que ahora no era el tiempo. Y básicamente, pues creo que no es muy diferente a lo que nosotros solemos hacer cuando el Señor nos llama a su obra, cuando el Señor nos llama a sacrificarnos, cuando el Señor nos llama a dedicar tiempo al ministerio, a la iglesia, al servicio, a las reuniones, porque eso cuesta, eso requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, y nosotros lógicamente no le vamos a decir: Señor, yo no te voy a servir. No nos atrevemos a decir eso. ¿Qué decimos? Bueno, lo que solemos decir es algo que quede mejor. Por ejemplo: aún no es el tiempo de servir a Dios. Primeramente tengo que arreglar unos asuntos, ya vendrá una mejor época para servir. Pues no, hermanos, no. Vamos a quitar las excusas. Vamos a responder al llamado de Dios. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a servir a Dios. Hay algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué en esta profecía de Ageo se menciona el momento exacto, el día exacto en el que viene este mandato, esta exhortación, ¿no? Dice: en el año segundo, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Veis? ¿Cuánto detalle en cuanto a los días? Y fijaos cómo termina también este capítulo 1, versículo 15: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hay bastante detalle en el día en el que Dios habla. Yo no quiero espiritualizar mucho esto, pero lo que está claro es que a partir de este día todo fue diferente. Desde el día que Dios habló a los corazones del pueblo, y por la gracia de Dios, Dios dio ánimo a este pueblo, porque después veremos que el pueblo responde a la voz de Dios, porque es Dios que toca sus corazones. A partir de ese día empezaron a trabajar. Así debiera ser con nosotros. 23 de enero del 22, que escuchemos la voz de Dios y que la pongamos por obra. Un segundo asunto que vemos en este texto es que vemos que este pueblo, al fin y al cabo, sí que tenía tiempo. No es que estuviera tan liado, al fin y al cabo, porque vemos que sí que tenía tiempo y tenía dinero para decorar sus casas. Nos dice el versículo 4: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Veis? Es decir, el pueblo de Dios dice: no tenemos tiempo para el templo, pero sí que tenían tiempo para construir sus casas, invertir en ellas, decorarlas bien, porque dice aquí el Señor: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Había tiempo para hacer las cosas propias, pero no había tiempo para servir al Señor. Había dinero y materiales,
para adornar sus casas, para tenerlas bien cómodas y equipadas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que sí que había tiempo y sí que había recursos, al igual que hoy. Al igual que hoy. Si no tenemos tiempo, es porque no queremos sacar ese tiempo para Dios. Yo no digo que dejemos nuestros trabajos, que dejemos nuestros negocios, que dejemos nuestras obligaciones. Lo que sí digo es que debemos tener nuestras prioridades claras. Y nuestra prioridad no ha de ser nuestro trabajo, ni nuestros negocios, ni nuestras ocupaciones, ni nuestra comodidad. Nuestra prioridad ha de ser la gloria de Dios y nuestro servicio a Él. ¿Qué más podemos ver en este libro de Ageo? Bueno, podemos observar también que estamos ante un pueblo que es desagradecido. Este pueblo fue rescatado, fue traído del exilio, fue bendecido por Dios, pero en respuesta a eso, en lugar de dedicar sus vidas para servir al Señor en agradecimiento, lo que ellos hacen es invertir su tiempo y su energía en sus propios intereses y en su propio deleite. Esta es otra característica implícita en este texto. Es un pueblo rescatado, pero es un pueblo desagradecido, que no responde a Dios por sus bendiciones, sino que lo único que hace es preocuparse por sus asuntos propios. Implícitamente, número 4, otra característica de este pueblo es que es un pueblo indiferente a la adoración. Es un pueblo indiferente a la adoración y a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el templo era el medio, era el lugar en aquella época para adorar a Dios. Era lo que simbolizaba la gloria de Dios. Era ahí donde Él habitaba, era su presencia, era donde se llevaban a cabo los cultos. Entonces a este pueblo, en pocas palabras, le daba igual. Había estado años sin tener un deseo de adorar a Dios, un deseo de glorificar a Dios, de que Dios sea glorificado. Podemos ver esto. Dice el versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Veis? ¿Para qué tenían que reedificar la casa? ¿Para qué eran los materiales? Era para que Dios fuese glorificado, para que hubiera adoración a Dios, para que hubiera alabanza a Dios. Pero a este pueblo le daba igual, eran indiferentes a eso. Podían estar tranquilos mientras nadie adoraba a Dios, estaba en ruinas el templo. A ellos le importaba un pimiento que Dios fuese glorificado mientras ellos estuvieran cómodos y viviendo bien. Y esto nos habla claramente a nosotros también, porque si nosotros tuviéramos un deseo de que Dios fuese adorado, de que Dios fuese glorificado, si tuviéramos un ardiente anhelo por la gloria de Dios, estaríamos sirviendo a Dios, estaríamos en comunión, adorando a Dios, no seríamos indiferentes, no pondríamos excusas, vendríamos a los cultos de adoración y de oración, porque nos movería esa pasión por la gloria de Dios. Pero no nos mueve la pasión por la gloria de Dios. Nos interesa más nuestra comodidad.
Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, porque al fin y al cabo, como se ha dicho muchas veces, la obra de Dios, la evangelización, la plantación de iglesias, la conversión de la gente, las misiones, lo único que busca en el fondo es que Dios sea glorificado y adorado por más gente. Nosotros deberíamos anhelar ver multitudes de personas aquí en Mallorca adorando a Dios, alabando a Dios, conociendo a Dios. Y eso nos debería impulsar al servicio en su obra. Bien, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, llegados a este punto, viendo el panorama que tenemos aquí, a un pueblo desagradecido, a un pueblo indiferente, a un pueblo que coloca excusas para no hacer nada, un pueblo que solo se preocupa de sus comodidades y de sus placeres y que le da igual la gloria de Dios. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues este es el punto número 5. Este pueblo debía meditar en sus caminos. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Paraos, deteneos en esta vorágine de la vida. Parad un momento y pensad bien en qué estáis haciendo. Meditad bien en cómo estáis llevando vuestra vida. Haced un alto en el ruido del día a día. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Siempre es bueno hacer un alto en el camino. Es sabio, es bueno parar por un momento nuestra vida. Frénala por un momento. Porque nuestra vida va a 100 por hora, ¿no? Nos levantamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no respiramos aquí, lo otro, allí, mensaje aquí, mensaje allá. Es una locura, hermanos. Una locura la que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Frenar, pensar, meditar y atender a la voz de nuestro Señor hoy. No mañana, hoy. El domingo es un buen día para meditar. Estamos en casa, estamos tranquilos, que el Señor aplique su Espíritu Santo y nos haga ver qué tenemos que cambiar. Meditemos, pensemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué decisiones deberíamos tomar? ¿Qué cambios deberíamos realizar en nuestra vida? ¿Qué paso de fe deberíamos tomar para no seguir siendo indiferentes y fríos a la obra de Dios? Fijaos que
sucede algo, y este es el punto número 6, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Y es que cuando no nos esforzamos en lo que Dios nos pide y nos esforzamos en nuestros propios negocios, la cosa no va bien. La cosa no va bien porque no puede ir bien, porque el fruto de nuestra labor depende de Dios. Entonces, si no estamos bien con Dios, no importa cuánto nos esforcemos ni cuánto corramos, que las cosas no van a ir bien, porque las bendiciones están en su mano. Es Él el que da, es Él el que multiplica. Por eso aquí vemos que este pueblo no era bendecido por Dios a pesar de sus esfuerzos. Todos sus esfuerzos caían en un saco roto. No importa cuántas horas extras echaran, no importa cuántos se esforzaran, da igual, seguían siendo miserables. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El versículo 9 dice algo muy parecido. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nosotros vivimos nuestra vida afanados, esforzándonos, corriendo de aquí para allá, para que la vida nos vaya bien, para estar cómodos, y queremos tener nuestro máximo bienestar y tener dinero, y corremos de aquí para allá, y todo lo que entra sale, y no hay plenitud, no hay gozo, no hay alegría, no hay bendición al fin y al cabo, porque las bendiciones vienen de Dios. Yo voy a decir una cosa: si tú te sientes identificado con lo que estoy diciendo hoy, que sepas que es Dios el que está cerrando el grifo, porque es lo que está diciendo aquí. Aquí es muy curioso, porque dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué está diciendo el Señor con esto, hermanos? Lo que nos está diciendo es que cuando nosotros tratamos de vivir nuestra vida al margen de Dios y nos esforzamos en nuestros asuntos, al margen de Dios, abandonando a Dios, abandonando su obra, y tratamos de sacar algo bueno de ahí, nunca lo vamos a conseguir, nunca, porque Dios de un soplo lo quita, y lo quitará, y lo seguirá quitando. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando, nos está diciendo, dedicaos a mí. Cuando os dediquéis a mí, yo os bendeciré. Cuando me pongáis a mí primero, yo ya os daré lo secundario. No busquéis lo secundario, porque si buscáis primero lo secundario, yo voy a hacer así, ¡pum!, y lo voy a quitar. No nos conviene echar un pulso a Dios, ¿verdad? No nos conviene. Sabemos que no va a funcionar lejos de Él. Este era un pueblo que no era bendecido por Dios a pesar de sus esfuerzos. Así es como Dios nos llama a nosotros. Nos dice, volved a mí, dedicaos a mí, a mi obra. Bien, hemos visto este panorama nefasto. Están haciendo mal, tienen que meditar.
tienen que cambiar. Por más que se esfuerzan, la cosa no fluye porque están por el camino equivocado. Pero ojo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos da otra oportunidad. Qué bueno es el Señor con el mensaje de hoy, porque nos podría decir, ¿sabéis qué? Me olvido de vosotros, pero Él es bueno y nos llama otra vez. Y aquí vemos un cambio de tono también. Qué bueno es el Señor. Él nos llama la atención, nos corrige, nos da fuerte para que despertemos, porque somos duros de cerviz, pero Él también es tierno. Y Él es también amoroso. Y nos abre sus manos. Porque fijaos cómo cambia el tono en este texto. Fijaos. Primeramente, versículo 12, hay un punto de inflexión. Hasta ahora todo era un desastre, ¿vale? Pero el versículo 12 hay un rayo de luz. Las cosas pintan que van a mejorar. Hay esperanza para un cambio. Dice el versículo 12, y este es el primer punto positivo hoy, es el número 7, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Qué palabra tan pequeña, pero qué importante. Versículo 12. Y oyó. Y oyó. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Oír. Esto no es solamente escuchar, esto no es solamente entender, esto no es solamente saber qué se nos está diciendo, esto es que hemos oído de corazón. Este oyó no es un oyó cualquiera, este es un oír que produce cambios, es un oír que hace un punto de inflexión en tu vida. Es un oír que te hace responder y cambiar. Es un oír que te dice hasta aquí. Necesitamos oír a Dios y responder a Dios. Hoy. Escucha hoy, pueblo. Oye hoy, pueblo. Y empieza a caminar de un modo diferente. Una palabra tan pequeña, pero tan importante para nuestra vida. Y oyó Zorobabel, bendito oír, bendito oyó, lo cambió todo. Hijo de Salatiel y Josué y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo escuchó y el pueblo se conmovió y dijo, tenemos que cambiar, tenemos que responder, tenemos que hacer algo, no podemos continuar como hasta ahora. Oír y temer a Dios es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hermanos, tenemos que servir a Dios. ¿Cómo sirves tú a Dios? A lo mejor has estado años en esta iglesia y no has servido a Dios de ninguna manera. ¿Crees que lo estamos haciendo bien si estamos haciendo eso? Venir a la iglesia, venir aquí, escuchar, irnos y hasta el domingo que viene no se sabe nada de nosotros. ¿Crees que eso es lo que la Biblia nos enseña como cristianos? No. Tenemos que esforzarnos en la obra. Esto no es cosa del liderazgo, no es cosa de los diáconos.
toda la iglesia tiene que servir a Dios. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo y servir a Dios. Es lo que hay. Y lo digo por mí mismo en primer lugar, pero lo digo también por todos los miembros de esta iglesia que se limitan solamente a hacer un acto de presencia en la congregación. Pero no hay un compromiso, no hay un servicio, no hay una pasión. Porque no tenemos tiempo, porque no ha llegado el tiempo. Pero ¿sabéis qué, hermanos? El tiempo ha llegado de servir a Dios con nuestros dones, con nuestra entrega, con nuestro sacrificio. Que Dios nos ayude. Hemos de oír y responder. Este pueblo oyó. Gloria a Dios. ¿Y sabéis qué? Dios también respondió, porque Él es bueno. Y respondió rápido. Fijaos, versículo 13, este es el punto 8 en la predicación, un Dios pronto a perdonar. Punto 7 era un pueblo que oyó y respondió, y ante esa respuesta Dios también responde. Es un Dios que perdona y que responde y que bendice rápidamente cuando nosotros cambiamos nuestra actitud. Dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo. El pueblo oyó y ahora el profeta vuelve a hablar de parte de Dios. ¿Y sabéis qué dice Dios a este pueblo que había sido rebelde, pero que ahora escuchó? Le dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Dice Jehová, qué paciente es el Señor, qué bueno es el Señor. Yo estoy con vosotros. Lleváis meses, años siendo indiferentes. Lleváis meses, años no atendiendo a la obra de Dios, poniendo excusas. Pero ¿sabéis qué? Yo estoy con vosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es. Podría habernos pedido explicaciones. Podría haber dicho, ahora, ¿no? Y no os acordáis lo que lleváis de tiempo que no dais un palo al agua. No, el Señor no es así. El Señor es bueno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de oportunidades para nosotros una vez más. Nos abre las manos, los brazos y nos dice, trabajemos, trabajad para la obra, yo os voy a ayudar. Y vaya que necesitaban su ayuda. Sin Él no podían hacer nada. Porque este pueblo escucha, pero no era fácil. No iba a ser de la noche a la mañana que todo iba a ir bien, ¿vale? Porque las dificultades seguían ahí. Los materiales eran escasos, los pueblos estaban acechando. No iba a ser fácil, pero iban a poder hacerlo porque Dios estaba con ellos. ¿Y de qué manera? De hecho, este texto, hermanos, nos muestra que es Dios quien nos capacita.
porque este es el siguiente punto. Este Dios perdonador, este Dios que te da otra oportunidad para que te pongas las pilas, para que trabajes para Él, para que le sirvas, para que le des tu vida, ese mismo Dios es el que nos capacita para servirle. Este pueblo obedeció a Dios. Vemos aquí que el capítulo termina con el pueblo respondiendo. Empezaron a trabajar, ¿vale? Pero lo hicieron por la pura gracia de Dios. El Señor puso su espíritu en ellos para que lo pudieran hacer. Fijaos, esto lo dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Por qué pudo responder el pueblo? ¿Por qué pudo hacer lo que debía hacer? Porque Dios despertó su espíritu por su gracia, por su poder, levantó el ánimo de esta gente, levantó el espíritu de Zorobabel, levantó el espíritu del sumo sacerdote y levantó el espíritu de cada persona del pueblo. De la misma manera que Él levanta nuestro espíritu para que le sirvamos y demos toda nuestra vida en servicio a Él. Tenga Dios misericordia de nosotros y renueve nuestras fuerzas y nos dé de su Espíritu Santo para que le sirvamos como debemos servirle, como se merece, para su gloria, nuestra vida dedicada a Él. Hermanos, dejemos las excusas, dejemos atrás el estoy muy liado. No le digamos a Dios, estoy muy liado. Hagamos lo que tenemos que hacer. Terminamos. Aquí vemos que nuestra obediencia es fruto de la bondad de Dios. Dios es tan bueno que nos hace responder porque por nuestras propias fuerzas nunca responderíamos. Nuestra inclinación es a no obedecerle, pero Él pone su espíritu para que respondamos y obremos. Quiero acabar con una visión más general de todo esto. Hasta ahora hemos dado una aplicación al servicio cristiano y es una buena aplicación, pero lo que yo quiero que veamos aquí es algo más grande. En el fondo de todo esto, en el fondo de Ageo, está el Evangelio de Jesucristo. Está la obra de Dios para que al fin de los tiempos el mundo adore a Dios y se incline hacia Él. La verdadera restauración del templo no es una casa de piedra o un edificio de madera. La verdadera restauración del pueblo es cuando venga del templo, es cuando venga ese día en el que todas las naciones estén dando gloria a Jesucristo al final de los tiempos. Esa es la gran restauración que hace falta. Y esa restauración no la hacen los hombres. Esa restauración la hizo Dios a través del Señor Jesucristo. Es a través de la cruz que el orden de este mundo cambia. Vemos a un mundo caído, a un mundo desobediente, a un mundo que no alaba a Dios, a un mundo que no adora a Dios, a un mundo que no es capaz de responder a Dios, a menos que sea Dios el que despierte los corazones. ¿Qué hace Dios a través del Evangelio? Él despierta los corazones. Él construye una nueva creación. Él hace y hará que todos vengan del oriente y del occidente a traer sus riquezas y a alabar al Hijo de Dios por su obra. Esta es la verdadera restauración del templo.
Ese templo lo podemos entender como la Nueva Jerusalén, como ese paraíso, como esa nueva creación en la que allí estaremos adorando a Dios de una forma plena. Este libro de Ageo, si lo leyéramos y si miráis hacia el final del libro, no es más que una sombra de la gran restauración del mundo, una restauración que ningún ser humano es capaz de hacer con sus mejores intenciones. De la misma manera que Dios va a restaurar su gloria y la adoración a Él a través del templo de Israel, mediante la reconstrucción, Él va a hacer eso mismo, pero a un nivel universal. A través de su iniciativa, a través de su misericordia, a través del Señor Jesucristo. Un día no muy lejano habrá un lugar donde estará todo el pueblo de Dios dando gloria a Dios y adorando a Dios para siempre. Por eso, como ocurre con el Antiguo Testamento, estos son pequeños destellos de la verdadera restauración, de la comunión con Dios, de la adoración a Dios y en el fondo de la gloria de Dios, que será cuando Él vuelva en su reino. Amén.